Hoy día vemos muchos y está muy helado, muy helado. Lo que les voy a presentar es un resumen de lo que he estado estudiando y hablando el último tiempo, casi el último año, los últimos años. Pero es un poco complicado resumirlo. Y entonces puse una fotografía. Ahí está el horizonte. Y ahí hay una línea. Y como ustedes saben, nuestra Biblia se escribió, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Y hay ciertas porciones del Antiguo Testamento que también se escribió en arameo. Entonces hay 3 idiomas involucrados en el escrito original que llamamos Santas Escrituras. Son santas porque provienen de un Dios santo. No son santas porque nosotros le demos el carácter de santo. No son sagradas porque el hombre le dé el carácter de sagrada. Son santas porque de quien proviene es santo. Por eso son santas escrituras. Se van a encontrar en algún momento de la historia con personas que dicen, bueno, ese libro que tú tienes en tus manos es santo porque tú le das el carácter de santo. No, es independiente del carácter que yo le dé, la escritura es santa. Santas escrituras. Bueno, estas santas escrituras se escribieron en hebreo, en griego y en arameo. Y el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, en su mayoría, y en ciertas porciones en arameo, en el año 300 aproximadamente antes de Cristo se tradujo al griego. Y entonces en algún momento de la historia, el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento estuvo en este otro idioma, griego. Y este griego que se escribió pasó a ser el griego de las sinagogas, el griego que se hablaba en las sinagogas. Luego, cuando se escribe el Nuevo Testamento, se escribe ahora en griego. ¿Y qué griego? El griego que se hablaba en las sinagogas. Ahora bien, ¿por qué doy toda esta explicación? Porque para entender las Escrituras hay que comprender esto y ponerlo en este contexto. Y hay una palabra que he estado estudiando y que voy a seguir estudiando y que voy a continuar estudiando. Y que tiene que ver con esto que está ahí, la línea del horizonte. Los griegos le llamaban a la línea del horizonte dique. Porque la línea del horizonte lo que hacía era dividir. Y dique viene de una palabra griega, dik, que significa en dos. Porque efectivamente la línea del horizonte divide en dos, arriba y abajo. Pero en el mundo y en la cabeza de los griegos, esta división en dos tenía consecuencias. Si la naturaleza estaba dividida en dos, había algo que correspondía al cielo y algo que correspondía a la tierra. Algo que correspondía, y ahí aparece ya la religiosidad griega, que correspondía a los dioses y algo que correspondía a los hombres. Y esta división lo hacía dique. Entonces, dique distribuía, dividía. Pero además, si una de las partes no respetaba la distribución, dique castigaba. Entonces, dique tenía básicamente 2 funciones: dividir o distribuir. Y además, si es que no se respetaba la distribución y la división, dique castigaba y daba a cada uno lo que se merecía, distribuía, y castigaba al que no respetaba la distribución.
Entonces, la palabra griega para la línea del horizonte es dike. Como ya dije, dike proviene de dik, que significa en dos. Dike tenía dos funciones entonces. Dividía en dos o distribuía, castigaba al que no respetaba la distribución. Esto ya lo dije. Ahora, ¿qué ocurre con aquel que no respeta la distribución? Dike castigaba. Utilicemos otra palabra. Vengaba. Vengaba. Vengar. Adquiere dos sentidos entonces, distribuir, y la distribución tiene que ser con equidad. Dar a cada uno lo que se merece. Y dike adquiere también el sentido de retribuir. Cuando hablamos de retribución, estamos hablando de castigar básicamente al que no respetó la distribución. Si tú no respetas la distribución, se te va a retribuir y se te va a castigar. Pero dike, y aquí viene un problema, se confundió con dikaiosune. Y las características de dike se la asignaron a dikaiosune. Y vamos a ver algunas consecuencias de esto. Entonces, como consecuencia de este error se dice que la justicia de Dios, dikaiosune, es satisfecha por Cristo en la cruz. Es un error de conceptualización, porque se confundió dike, que era castigaba, que distribuía, que hacía básicamente que la ira del que busca venganza caiga sobre aquel que pecó de determinada manera. Bueno, dikaiosune se confundió con dike. Y así que para explicar lo que ocurrió en la cruz, en vez de hablar de una justicia revelada, equivocadamente la gente habla de una justicia satisfecha, porque entienden por justicia a dike. Cuando la Escritura habla de una justicia revelada, no una justicia satisfecha. Y aquí viene una pregunta. Acuérdense que les dije al comienzo que la Biblia en el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y arameo. Y aquí cabe una pregunta. ¿Qué palabras hebreas se tradujeron como dike? ¿Qué palabras hebreas se tradujeron como dike? Hay 5. Estas 5 son rib, nakam, din. No pude encontrar la palabra que aparece en Oseas 13:14. Es un texto muy importante ese, porque habla sobre sorbidas la muerte en victoria. Habla del hecho de que Cristo actuó en contra de la muerte derrotándola. Pero no encontré la palabra específica que se traduce ahí en Oseas 13:14. Pero está rib, nakam, din, harut. Esas son palabras hebreas que se traducen al griego como dike. Aquí aparecen, si se dan cuenta, 8 versículos que se traducen, la palabra hebrea rib o rub, se traduce al griego como dike. Y cada uno de los versículos que aparece ahí se refieren a alguna causa o acusación delante de un juez. Me explico. Tú robaste algo, yo te llevo delante del juez y tengo una acusación en contra tuya. Eso es horrible. Y esa palabra acusación se tradujo como dike. Cuando tengo un conflicto, cuando hay un desacuerdo que demanda la decisión de un juez y estás acusado, tú tienes dike. Horrible. Hay una acusación en contra tuya, tienes un rib. En hebreo. Y en griego sería dike. Después aparece la palabra nakam. A todo esto, la palabra rib se utiliza cuando Israel altercó contra Moisés diciendo: oye,
aquí no hay agua que beber y las aguas que hay están amargas. Y entonces Moisés le dice a Dios, y Dios obra un milagro, y las aguas se pudieron beber. Y ese lugar se llamó Meriba, Meriba, que significa altercado. Bueno, en la base de Rib está esa idea, que hay un altercado entre las dos partes. Hay dique. Otra palabra es Nakam. Y aquí algo interesante, muy, muy interesante. Porque esta palabra Nakam, segunda palabra hebrea, Rib era la primera, la segunda Nakam, se traduce, y vamos a ver en estos 5 versículos que están ahí, Éxodo 21:20, Deuteronomio 32:41, Levítico 26:25, Deuteronomio 32:43 y Ezequiel 25:15. Pero vamos a ver uno. Cada uno de los versículos que aparece ahí se refieren a venganza o castigo severo. Por ejemplo, Levítico 26:25 dice: traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. ¿Qué dice ahí? Si se dan cuenta, hay una letra H y un número 5358. Eso es un código. Ese código se llama código Strong y se le asignó a la palabra Nakam ese número. Y entonces la Biblia, todas las veces que aparece Nakam, este señor le puso ese número, H5358. Y si se dan cuenta, yo busqué el código Strong y apareció dos partes. Una, el 5359, vengadora, deriva del 5358. Vindicación. Vindicación significa eso, venganza. Entonces, Dios envía la espada vengadora. En otras palabras, ¿contra quién? ¿Para qué? Para vengarse. La espada, si decimos en hebreo, diríamos Nakam. La espada de Nakam. Nakam, venganza. Pero si lo decimos en griego, ¿de Entonces ya tenemos dos traducciones. Rib es dique. Rib de hebreo, tengo un conflicto, un altercado muy serio, hay una acusación. Rib. Y ahora no, es más grave, ahora hay una venganza de Dios actuando. Acuérdense, ¿por qué? Porque dique para los griegos es la línea del horizonte que divide en dos. Y si alguien no respeta la distribución, entonces yo puedo llevarlo delante del juez y acusarlo. Entonces lo llevo delante del juez y hay una rib o dique. Y si el juez me encuentra culpable, va a haber venganza contra mí. Va a haber nakam. Y ahora aparece una tercera palabra. Din. Es como la tienda Din que había antes. Din. Cada uno de los versículos se refieren a una causa por la cual he sido llevado a un juez. Y es Dios quien se hace cargo ahora. Suponte que alguien te demanda. Hay una demanda en contra tuya. Otra forma de decir din a nuestro español sería me demandaron. Y Dios dice, yo me hago cargo de esta demanda. Pero ahora esta demanda en griego sería dike. Entonces tengo una acusación, que estoy perdido. Tengo una venganza y tengo una demanda. Todas estas tres palabras hebreas se tradujeron al griego como dike. Entonces ahí está el Salmo 9:4, que habla sobre din en hebreo y que se tradujo al griego como dike. Dice, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Y hay algo bellísimo, porque aparece en el griego, en la traducción griega aparece, tú
tú has mantenido mi causa, o sea, has defendido la demanda que había en contra mía, tú me la defendiste. O la demanda que yo tenía contra otro, tú te hiciste cargo y me defendiste. Me defendiste, eres mi abogado defensor. Pero lo has hecho con dikaiosune, con justicia, con fidelidad. Has actuado con integridad. Eso querría decir. Ahora, y después en el Salmo 140, 12, donde también aparece dique, dice: yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido. Señor, tengo una demanda. Señor, mira lo que me hicieron. Señor, mira lo que está pasando. Tengo una demanda. ¿Y qué hace Dios? Se hace cargo. Esa palabra causa o demanda también se tradujo como dique. Ahora, veamos otra palabra, harut. Y aquí es más fuerte. Es el valle de la decisión. Dios va a juntar todos los ejércitos que están en contra de su pueblo, de sus santos, en un valle, en el valle de Megido, en lo que se llama la gran batalla de Armagedón. Y a ese valle se le llama el valle en griego de dique, porque es el valle de la venganza. En algún momento de la historia esto va a ocurrir. El valle de la decisión, donde Dios finalmente va a actuar en venganza contra aquellos que han perseguido a los suyos. El valle de dique. Preciosa, si ustedes se dan cuenta. Ahora, y aquí aparece Oseas 13:14. Es otra palabra, que no logré encontrar la palabra hebrea, pero el sentido es esto. Donde dice: y cuando esto corruptible, Oseas 13:14 lo cita el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, y dice: y cuando esto corruptible se revistiere de incorruptibilidad y esto mortal se revistiese de inmortalidad, entonces haráse la palabra, la escrita: devorada fue la muerte en victoria. Eso es la cita de Isaías 25:8. Y en 1 Corintios 15:55, donde se cita Oseas 13:14, donde muerte tu victoria, donde muerte tu aguijón. La muerte nos tenía atrapado y tenía una victoria en contra nuestra. La idea de dique ahí pareciera ser que la muerte actuaba victoriosa sobre nuestras vidas, inclusive sobre todo lo creado. ¿Ya? Ahí está dique actuando. ¿Y qué está actuando? Está actuando derrotándonos. ¿Y qué utiliza la muerte? Parece que la victoria, ¿dónde está muerte tu victoria? Y aquí algo, hacen juego de palabras. Lo que era una victoria, la muerte en contra nuestra, ahora Cristo como resucitó, nosotros somos los victoriosos y los que nos vengamos de la muerte. Pareciera que eso era ese juego de palabras. Y ahí aparece dique también. Una derrota del otro. Dique. Ya. Pero aquí algo interesante. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento. Dique también aparece. Aparece en Hechos 28:4, cuando el apóstol Pablo está siendo mordido por una serpiente y los de la isla dicen: este hombre que salió de un naufragio ahora se encuentra con esta serpiente y lo muerde. Este debe ser un asesino, de tal manera que la diosa Dique no lo quiere dejar vivo. En latín es ultio. Parece que de ultio viene nuestra palabra ultimátum. La diosa de la venganza no lo quiere dejar vivo. La diosa que dice: tomaste algo que corresponde a otro, la vida de otro. Entonces la diosa dice: a ti te corresponde pagar con tu propia vida. Castiga, se venga severamente. Ahí aparece dique. Bueno, pero en el Nuevo Testamento hay dos palabras que se derivan de dique. Dicastes, que es un partidor, un juez que divide, y la otra es dicotomía.
y que en el griego del Nuevo Testamento significa partir en dos, de tal manera que castiga severamente, partiendo en dos. Entonces, un juez que divide, dicastes, ahí aparece donde dice el Señor Jesucristo: hombre, ¿quién me ha puesto como juez o partidor entre vosotros? Eso es dicastes. Dique, dicastes. ¿Por qué? Dique viene de dic, la línea del horizonte. Dic es partir en dos, y dicastes es partir en dos. ¿Quién me ha puesto como juez o partidor? Y después dice la palabra dique, también deriva, en nuestro Nuevo Testamento hay otra palabra, dicotomía. ¿Y qué significa esto? Lo partirá por la mitad. En Mateo 24:51 dice: y le partirá por la mitad y le deparará la misma suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y en Lucas 12:46 dice: lo castigará severamente, dice, y le dará parte con los incrédulos. Aquí hay algo interesante. Literalmente dice: lo cortará en dos y fijará en porción con los incrédulos. ¿Qué hacía Dique? Dique hace dos cosas: retribuye, distribuye y retribuye, o se venga. Y fíjense el texto de castigar severamente, de la dicotomía: vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará severamente. Ahí tengo la actuación de Dique como vengándose, vengativa, castigando. Pero además pondrá su parte con los infieles. Ahí lo distribuye. Este es tu lugar. Algo interesante. Ahí en el texto aparece Dique actuando, poniéndole el lugar donde le corresponde, pero además castigándole. Hace las dos cosas. Pero dikaiosune, otra palabra griega, que no es Dique. Vimos que hay 4 o 5 palabras hebreas que se traducen como Dique. Y todas tienen que ver con conflicto. Inclusive con venganza. Pero dikaiosune viene de 3 palabras hebreas: Emet, Chesed y Sedaká. Y como dice ahí, fíjense, Emet, fidelidad, se traduce al griego como dikaiosune. E inclusive Chesed se traduce al griego misericordia. Se traduce al griego como dikaiosune. Y aquí están los textos que usan la palabra hebrea Chesed en el original, pero que al griego se tradujeron como misericordia. Perdón, de nuevo. Esta palabra Chesed hebrea, lo voy a decir porque me confundí. Esta palabra Chesed hebrea significa misericordia, pero al griego se tradujo como dikaiosune. Ahora ya no es Dique, es otra palabra diferente, porque dikaiosune viene de una palabra griega, digneus, que significa mostrar, significa integridad, mostrar integridad. Y entonces es fácil entender ahí que si dikaiosune es integridad, íntegro, no es venganza, sino que dikaiosune. Podríamos decir: cuando el Señor actúa conforme a su integridad, actúa conforme a lo que Él es, misericordioso. Por eso podríamos traducir misericordia. Génesis 19:19 dice en el hebreo emet, pero se tradujo como dikaiosune al griego. Génesis 20:13, Génesis 21:23, Génesis 24:27, Génesis 32:10, Éxodo 15:13, Éxodo 34:7 e Isaías 63:7. En esos versículos, en esos 8 versículos, aparece en el original la palabra Chesed, misericordia, pero que al griego se traduce dikaiosune. Veamos el último versículo. Dice el último versículo: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado.
y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según su misericordia y según la multitud de sus piedades. Esa, cuando dice la multitud de sus piedades, en el hebreo dice conforme a la multitud de su gesed. ¿Ya? Pero en el griego de los 70 dice la misericordia del Señor, gesed. Del gesed haré memoria. Las virtudes del Señor en todo lo que nos retribuye el Señor, juez bueno para con la casa de Israel. Tráenos según su misericordia y según la muchedumbre de su justicia. Gesed, hebreo. Dikaiosune, al griego. Pero dije también que emet, fidelidad, se traduce como Dikaiosune. Y ahí hay los textos: Génesis 24, 49, Éxodo 18, 21, Josué 24, 14, Isaías 38, 19, Isaías 39, 8, Ezequiel 18, 8 y Daniel 8, 12. Veamos un versículo, un ejemplo de emet, traducida como Dikaiosune. Emet puede ser traducido a nuestro español, hebreo, el hebreo emet, a nuestro español como verdad o como fidelidad. Acá optaron en Daniel 8:12 traducirlo como verdad y dice: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Ahí habla sobre la acción del anticristo. Y fueron hechos sobre el sacrificio de los pecados. Esta es la traducción de los 70 del griego. Y en vez de decir echó por tierra la verdad, dice derribada fue por tierra la Dikaiosune. E hizo y prosperó. Ok. Entonces, Dikaiosune es sinónimo de fidelidad, misericordia, gran compasión, alegría. Dikaiosune siempre actúa a favor de los suyos. Está unida estrechamente a la fidelidad de Dios. Es por la pura gracia de Dios. Nunca es usada para traducir ninguna palabra hebrea que significa ira, venganza o furor. Se reveló en la resurrección de entre los muertos. Dikaiosune. ¿Qué se reveló en la resurrección? Cuando Cristo resucitó, se reveló su misericordia, se reveló su gran compasión, se reveló su fidelidad, se reveló su justicia. Ahora, dike, sinónimos de venganza, ira derramada, retribución, vindicar, ardiente ira. Siempre es en contra de sus enemigos. Está estrechamente ligada con la ira de Dios. Es como resultado del pecado del hombre. Nunca se usa para traducir palabras como sedaká, emet o gesed. Será revelada en el día de la ira y del justo juicio de Dios. Dike no es adjetivo de Dikaiosune. La dike de Dios, es decir, la venganza de Dios sobre sus enemigos, es justa. La Dikaiosune es adjetivo de dike, pero no viceversa. Fíjense, hermanos, todo lo que el mundo nos enseña sobre la justicia nos habla de dike. Y el problema es esto, que cuando tomamos los significados que el mundo tiene respecto a la justicia y leemos a las escrituras con los ojos del mundo, entonces no entendemos. Son dos palabras diferentes, que tienen dos sentidos diferentes. La Dikaiosune de Dios no es la dike de Dios. La dike de Dios es la venganza de Dios. La Dikaiosune de Dios es la fidelidad de Dios. Y cuando tú leas en la Escritura sobre la justicia de Dios, tienes que entenderla como lo entendieron al principio. Es su fidelidad, particularmente a sus dichos. Es la integridad de Dios. Y por eso en Romanos una y otra vez habla acerca de
que por la fe hemos alcanzado la Dika Yosune, la justicia de Dios. Y que la justicia de Dios es nuestra. ¿Qué es nuestra? Su fidelidad, su integridad, su misericordia, su gran compasión. ¿Y por qué es nuestra? Por pura fe. Por pura fe. Pero ¿qué va a ocurrir con aquel que rechaza la Dika Yosune de Dios? En algún minuto de su vida se va a revelar la Dika de Dios sobre ellos. Nosotros pertenecemos y debemos reflejar esto. Somos de la Dika Yosune de Dios. Somos de Él. De su fidelidad, de su misericordia, de su gran compasión, de su gracia. Hemos de vivir desde esa mirada de todos. No corresponde en nosotros vivir desde dique, buscando y anhelando la venganza, porque no somos de Él. Debemos reflejar la gran fidelidad que Dios ha tenido con nosotros, porque esa es nuestra esfera de vivir, su fidelidad. Dika Yosune. Disculpen por haberlos metido de nuevo en este tema del dique y Dika Yosune, pero si no entendemos esto, hermanos, no podemos leer las Escrituras desde la mirada del Espíritu del Señor. Gracias por su atención.